vamos a dar pase al último panel de este simposio. Y para ello estamos aquí justamente invitando a nuestros panelistas y a nuestra moderadora. Y les comento pues que el título de este último panel, como pueden ya haber revisado, es Buenas prácticas en la gestión de Dispute Boards, una mirada integral. Y creo que es excelente tener este panel ahora al finalizar el simposio, porque como recordarán, en la ponencia especial justamente se mencionó cuando hablábamos de esta interrelación entre inversión y desarrollo con un método de solución de conflictos eficiente que nos planteó justamente Carlos, se mencionaron la existencia de los Dispute Boards y el éxito que tuvo en el proyecto de los Panamericanos. Entonces es excelente justamente cerrar y volver al punto también donde iniciamos, que es cómo el desarrollo va de la mano con esta alternativa de solución de conflictos que nos ha dado grandes frutos y que esperamos continúe en esa misma línea. Para ello, voy a presentar a quien es la moderadora de este panel, Tatiana Herrada, quien es abogada, especializada en Derecho de la Construcción con más de 14 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura bajo distintas modalidades, alianzas público-privadas, convenios G2G, obras públicas, obras privadas. Tiene un máster en Construction Law por la Universidad de Melbourne, Australia. Actualmente cursa el LLM en International Dispute Resolution en la Universidad de Queen Mary, Londres, y cuenta pues con una amplia experiencia en el diseño y ejecución de contratos de construcción complejos y de toda temática e índole. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y a nuestra moderadora. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, siempre es muy emocionante para mí participar en este tipo de paneles, especialmente con profesionales tan destacados y tan apreciados. Agradezco a Marianela, que ha considerado darle un espacio a los Dispute Board en este simposio. Me parece magnífica la iniciativa de difundir más este ADR que cada día cobra más relevancia. Sin más, voy a presentar a mi panel. Tenemos a 3 panelistas aquí de manera presencial y otros 2 que nos acompañan desde Europa y Chile. Voy a comenzar presentando a la ingeniera María Luisa Cáceres. María Luisa es ingeniera civil, MBA en Dirección de Proyectos y maestría en Gestión Social. Tiene 19 años de experiencia en construcción, es experta en Contract Manager o Management, en planeación estratégica, gestión de proyectos, control, seguimiento y monitoreo de obras de alto impacto. He tenido la oportunidad de participar en proyectos tales como los Juegos Panamericanos y en proyectos en distintos sectores, ¿no? En sector educativo, hospitales, edificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una muy importante experiencia en la gestión de contratos colaborativos, utilizando además, en otros casos, contratos estandarizados de construcción, como los contratos FIDIC. En segundo lugar, voy a presentar al doctor Alex Campos, que ya todo el mundo lo conoce. Alex ha sido muy escueto con su reseña. Alex, como ustedes saben, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Nueva York, es socio del estudio Campos Abogados en Infraestructura y como ustedes saben es un abogado experto y muy reconocido en todo lo correspondiente a proyectos de infraestructura y resolución de controversias. A continuación voy a presentar a la ingeniera María Elena Rivarola. Ella es ingeniera civil, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería, con diferentes diplomados en supervisión de obras, arbitraje, derecho administrativo, contrataciones con el Estado y tasaciones de bienes e inmuebles. Su experiencia profesional es de 38 años y los ha ganado participando tanto en el sector público como en el sector privado. Desde el año 2001 hasta la actualidad, participa como conciliadora extrajudicial, árbitro, perito y adjudicadora. Asimismo, pertenece a distintos y prestigiosos centros de arbitraje, tales como la Cámara de Comercio, la Católica, el Colegio de Ingenieros del Perú, el OCE, entre otros. En los últimos 3 años consecutivos ha sido reconocido por el ranking Leaders League como una de las mejores expertas
en pericias. Ahora voy a presentar a los panelistas que van a participar de manera remota y que todos los ven ahí. En primer lugar, voy a presentar al ingeniero Ignacio Palacios. Como ya señalé, es ingeniero y es Chartered Quantity Surveyor y director de Dispute Resolution Board Foundation para 4 continentes y de la empresa de peritaje internacional Quantum Global Solutions. Ignacio actúa como DAP, entre otros, en un macro DAP para un proyecto de 25.000 millones de euros. A lo largo de su carrera, Ignacio ha intervenido en proyectos en América Latina, Europa, Australia y Asia. Además, provee asesoramiento a bancos multilaterales. Y finalmente voy a presentar a la doctora Marcela Radovich, que no por ir al final es la menos importante. Marcela, como ustedes saben, es abogada por la Universidad de Chile y es máster en regulación económica por London School of Economics and Political Science, con más de 20 años de experiencia en gestión de contratos y de disputas en materia de infraestructura y construcción a nivel nacional e internacional. Es árbitra, dispute board y consejera de la CAM de Santiago y es adjudicadora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Además, es socia fundadora de la Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción y directora latinoamericana y representante en Chile de la Dispute Resolution Board Foundation. Entonces, como habrán escuchado, tenemos un panel de lujo, todos con mucha experiencia en dispute board, en proyectos de infraestructura, en arbitraje, en resolución de controversias. Entonces, he pensado abordar 5 temas. Podemos hablar muchísimo de dispute board, pero el tiempo no da. Vamos a escoger solamente 5 temas que son los más prácticos, temas relevantes en base a la coyuntura actual, para poder obtener las opiniones de estos expertos. Muy bien, comencemos. A ver, cuando estábamos diseñando este panel, eligiendo un poco los subtemas de los que queríamos hablar, Alex hizo un comentario muy interesante. Me dijo: Tatiana, comencemos haciendo una introducción muy breve del dispute board. Lo primero que me llama la atención es que hay un panel que converse del dispute board en un simposio de arbitraje internacional. ¿Por qué? ¿Por qué la Cámara ahora está considerando hablar de dispute board en un evento de arbitraje? Me quedé pensando en la pregunta y se me ocurren 2 respuestas. La primera tiene que ver claramente con la mayor relevancia que ha adquirido este ADR, ¿cierto? Para todos es ampliamente conocido que en los últimos años hay un uso más masivo, más extendido de los dispute board gracias a los contratos gobierno a gobierno, gracias a los proyectos especiales de inversión pública y gracias también a la mayor utilización de contratos estandarizados de construcción como FIDIC o NEC. Esto ha permitido claramente la conformación e implementación de mayores dispute board en proyectos de ingeniería y construcción. Pero en segundo lugar, y creo que esta es una de las principales razones, es que dada esta mayor implementación, que es claramente una oportunidad, también se presenta un desafío. Y el desafío es un poco natural, porque el cerebro naturalmente es eficiente e intenta aprender el funcionamiento de las cosas relacionando con conocimientos previos. Entonces, lo más parecido que hay respecto de la resolución de controversias, la prevención de controversias, es el arbitraje. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que hay determinados procedimientos dentro de un dispute board que podrían intentar parecerse a un procedimiento arbitral. Entonces, creo que es bien importante que tengamos claro qué es un dispute board y qué no es un dispute board, para más bien intentar darle un espacio propio a cada ADR, sin intentar restarle los atributos propios que justifican su existencia. Entonces, ¿qué es un dispute board? Un dispute board es un mecanismo alternativo de principalmente prevención de controversias. Sí, el dispute board tiene un procedimiento específico en el cual los DAPs, los miembros DAPs, resuelven controversias. Pero la resolución de las controversias no es la razón por la que existe un dispute board. De hecho,
se ha dicho en casi todos los foros y en todos los países que un DAP exitoso es aquel que tiene menos procedimientos de sumisiones formales. Porque se supone que si la principal función consiste en la prevención y el DAP ha podido asistir a las partes a que lleguen a acuerdos entre ellas mismas, naturalmente y matemáticamente el número de las desavenencias se reduce. Esto para empezar. DAP igual a prevención, ¿ok? El arbitraje es un mecanismo de resolución. El arbitraje no ha nacido para prevenir controversias, no puede prevenir controversias. En segundo lugar, el DAP tiene una existencia consustancial al proyecto. Es contemporáneo. Precisamente un DAP puede resolver controversias gracias a que tiene la oportunidad de participar, voy a exagerar si digo en el día a día, pero por lo menos en el mes a mes del proyecto. Entonces los DAPs tienen información de primera mano de qué es lo que está pasando en el proyecto, respecto del ritmo de avance, respecto de las dificultades técnicas, hasta de los propios problemas o conflictos que surgen entre las partes. ¿Ok? Esto es algo que no lo puede hacer un árbitro. El árbitro no está pensado para dar soluciones a las obras para ver cómo continúan ejecutando cuando se quedan sin dinero. El árbitro resuelve controversias y la mayoría de ellas tienen una connotación contractual o legal, ¿no? Entonces, esta es la primera idea. El DAP está pensado para ser un mecanismo de prevención de controversias, es consustancial a los proyectos de ingeniería y construcción y supone que tiene una existencia que dura un DAP y los miembros del DAP tienen o desempeñan unas funciones en la estricta medida que dure ese proyecto. Y unos meses más adicionales si existiera alguna sumisión formal pendiente de ser resuelta. Es así. ¿Qué no es un DAP? Un DAP no es un mini arbitraje. El procedimiento de la sumisión formal, que puede durar 4 meses y que pueda parecerse porque diga demanda de sumisión formal o contestación de sumisión formal, o incluso en el reglamento de la ICC se le denomina audiencia a la reunión que celebra el DAP con las partes para sustentar la exposición. Entonces yo creo que cuando se habla de demanda, contestación y audiencia, automáticamente la gente piensa, esto es un mini arbitraje, es como si fuera un arbitraje express. No es un arbitraje express. ¿Y por qué no es un arbitraje? Pues hay muchas razones por las cuales no es un arbitraje. Pero la primera tiene que ver con el propósito del DAP y con el perfil del DAP. Como ustedes saben, el DAP está principalmente compuesto por ingenieros o arquitectos o profesionales con un perfil técnico. ¿Es importante que participe un abogado? Sí, acá hay también posiciones, por supuesto, divergentes, válidas, amplias, ambas, pero es principalmente un panel que tiene un perfil técnico y que está pensado para resolver controversias de naturaleza técnica / contractuales. No estamos hablando de controversias de índole jurídico. Entonces, ¿qué no es un DAP? No es un litigio. El DAP no es un foro para que los abogados adquieran el protagonismo y litiguen. Acá no hay que impresionar, acá no hay que hacer réplicas o dúplicas, acá hay que plantear un problema de una manera escueta, de una manera clara, de una manera sustentada y pensar fuera de la caja. Porque lo que el DAP va a hacer es ayudar a las partes a encontrar soluciones de maneras distintas a aquellas que las partes pueden ver al inicio. Entonces, esto es bien importante y lo quiero subrayar porque creo que si hay un foro donde quedan sobrando los tecnicismos legales o jurídicos, es un dispute board. Los abogados acá creo que tenemos el principal desafío y es callar una parte de nuestro cerebro que siempre quiere pelear y más bien intentar entender cuál sería la manera de encontrar soluciones a los problemas que aparezcan, teniendo en cuenta no solo los intereses de las partes a las que representamos, sino sobre todo que el objetivo principal es que el proyecto se siga ejecutando. Dicho esto, voy a pasar a formular las preguntas a mi panel. Y la primera pregunta, o digamos el primer tema,
está relacionado con las mejores prácticas en la conformación de los dispute board. ¿Okay? Para conversar sobre este tema, le voy a plantear algunas preguntas a Ignacio. Básicamente relacionadas a la primera, mejor voy a ir en orden, una pregunta y una respuesta para no confundir. La primera pregunta tiene que ver, Ignacio, en tu opinión, ¿cuál es la cantidad ideal de miembros DApps que debe contar un proyecto, ¿no? La pregunta te la formulo un poco con miras a dilucidar si es que hay algún criterio objetivo que nos permita definir cuándo conviene tener un panel de 3 miembros o cuándo conviene tener un panel de miembro único. Sí, gracias, Tatiana. ¿Se me escucha bien? Simplemente por confirmar. ¿Qué tal, se me oye? Sí, también. ¿Se me oye bien? Se te escucha y se te ve bien. Vale, estupendo. Bueno, para mí el criterio principal, que es un poco donde estás enfocando la pregunta, es la calidad del miembro. Para mí es lo que define realmente si es un miembro o son 3. Y aquí sí me gustaría empezar con un mensaje potente para la audiencia. Y es en la elección de los miembros, porque al final debes de considerar que las decisiones que va a tomar un miembro pueden cambiar la vida de las personas. Hay decisiones multimillonarias que toman los DApps, habitualmente según las estadísticas de la DIA10, que es una de las asociaciones a las que represento, el porcentaje de decisiones que se echan para atrás son muy pequeñas. Entonces, la importancia de decidir un buen miembro es fundamental por eso, porque su decisión va a cambiar la vida de las personas, de las constructoras, las puede llevar a bancarrota, parar proyectos, etc. Entonces, para mí el criterio es la calidad. Miembros muy bien formados y con buena calidad pueden gestionar proyectos perfectamente de 50, 100 millones. Y hay DApps conformados por 3 personas que, bueno, que debido a sus capacidades o porque están empezando, deberían estar en proyectos más pequeños. FIDIC establece una regla que, bueno, sugiere que haya miembros únicos para proyectos de hasta 10 millones de dólares. Recomienda 3 entre 10 y 20 millones o entre 10 y 50 y a partir de 50 obliga a que sea de 3 miembros. Como comentaba, en mi opinión es la calidad. Es la calidad del miembro lo que al final va a marcar la diferencia. Y aquí hay una pregunta muy habitual que se suele hacer, ¿abogado o ingeniero? Bueno, hay perfiles DApp que son abogados y son ingenieros también. Entonces, imaginaros tipo de personas de las que podemos estar hablando y que pueden estar llevando perfectamente DApps de 100 o 200 millones ellos solos. Las complejidades del proyecto también son muy importantes y hacer un buen análisis al principio del proyecto, que es algo que no se suele llevar a cabo, es ¿qué perfiles necesito? Necesito perfiles legales que estén, es decir, es un contrato FIDIC, por ejemplo, quiero una persona que esté muy experimentada en FIDIC, o creo que va a haber muchos problemas legales en este asunto y por lo tanto necesito un abogado local y no extranjero. O necesito realmente un ingeniero o veo que voy a tener más problemas de planificación. Ese es el tipo de análisis que debería llevarse a cabo en lugar del número de miembros. Para mí no es el factor determinante el número de miembros, sino las virtudes en los miembros que se está buscando y cómo se pueden complementar. Lógicamente, cuanto mayor envergadura y complicación tiene el proyecto, mayor número de miembros debería de tener, lógicamente, porque a veces pues necesitas apoyo, ¿no? Y complementar. Cuando ves que puedes tener reclamaciones de plazos de disrupción legales, entonces tiene sentido el tener un panel compuesto por 3 personas.
Y sé que tenemos poco tiempo, así que tampoco quiero elaborar demasiado. Creo que hay otra pregunta, ¿verdad, Tatiana? Sí, muchas gracias por la respuesta, Ignacio. Tenemos una segunda preguntita para ti. En algunos proyectos que se considera que tienen un alcance relevante, se está contemplando la posibilidad de conformar 2 DApps. Voy a poner un ejemplo un poco más claro. En el caso peruano, como bien sabemos, bastante de las motivaciones por las cuales se utiliza, o digamos, una de las razones por las cuales se ha creado algunas entidades autónomas, tienen que ver con gestionar la construcción de infraestructuras deportivas o de hospitales, agrupándolas por paquetes. De manera que tenemos un contrato que puede tener 25 hospitales, digamos, o para no ser tan exagerada, que puede tener un contrato, puede incluir dentro de su alcance 10 hospitales, ¿cierto? Entonces, lo que se ha considerado es que la gestión de las controversias de estos 10 hospitales requeriría más bien contemplar la conformación de 2 DApps, ¿no? En el entendido que son muchos hospitales y que existe una relación directamente proporcional entre el número de hospitales que componen un paquete, un alcance de un proyecto y las controversias que se deriven de estas. Entonces, existe una preocupación, ¿no?, por ver si es que efectivamente considerar conformar 2 DApps para un proyecto podría ser una medida efectiva o eficiente para obtener una buena gestión de las controversias que deriven de estos proyectos. Entonces, mi pregunta es, Ignacio, ¿tú qué opinas de la posibilidad de conformar 2 o más DApps para un mismo contrato bajo el argumento de que el alcance lo justificaría? Sí, es una pregunta complicada. En mi experiencia presenta mucha problemática, porque puede haber decisiones diferentes para el mismo contrato con 2 DApps. Y para mí ese es el mayor riesgo. Imaginaos una rescisión de contrato, que es el mismo contrato en el cual un DApp decide que sí, que se suspende el contrato, mientras que el otro DApp no. Siguen para adelante únicamente 8 colegios, de los 4 al final estamos hablando del mismo contrato. Se duplica, otro de los problemas es que se duplican las reuniones, los enfoques, etcétera. Va a haber diversas opiniones, va a haber siempre comparación entre los miembros del DAP. Hay una posibilidad muy alta de que se puedan recusar a los miembros o que se puedan llevar las decisiones a ICC porque uno ha dicho que sí y otro ha dicho que no. Entonces, bueno, en mi experiencia presentaría mucha problemática. Quizá bien gestionado se podría llevar a cabo, pero es un ejercicio bastante difícil de llevar a buen puerto. Con respecto a si son 14 colegios, bueno, no lo comentaban no hace demasiado tiempo, que bueno, hay proyectos en los que hay 3 miembros que están llevando un proyecto de 600 millones o incluso, como comentabas al principio, este macro-DAP de 8 miembros para 25 billones, es decir, 25.000 millones. Lo que tocamos a 3.000 millones por miembro. Imaginaros, ¿no? ¿Cuántos miembros DAP podría haber allí? Este tipo de sistemas de que haya 2 o 3 DAPs es aplicable a contratos APP, en los cuales están en distintos niveles. Ahí sí puede funcionar y sí funciona y se lleva a cabo porque tienes un DAP a nivel SPV, en la parte del vehículo, y tienes otro en la parte de construcción. Y además pueden estar gestionados por el mismo presidente. No sé si lo que se intenta llevar a cabo es un híbrido y, bueno, lógicamente me gustaría saber más detalles, ¿no?, antes de juzgarlo, pero mi primer impulso o mi primer instinto sí que iría en contra debido a los puntos que os comentaba del conflicto que puede haber sobre todo en las decisiones y en los mensajes que se envían a las partes, incluso en las reuniones de prevención.
pero ya os digo que necesitaría conocer más detalles para poder juzgar. Pero bueno, una opinión preliminar. Muchas gracias, Ignacio. Coincido y creo que hay bastantes profesionales que coinciden en el temor de que hayan criterios contradictorios o incompatibles de dos DApps en un mismo proyecto, ¿no? Lo interesante de este caso de los dispute boards en APPs que tú mencionas es que efectivamente desempeñan funciones en distintos niveles, ¿no? Y precisamente al funcionar en distintos niveles y en estructuraciones contractuales diferentes se elimina esta posibilidad de criterios incompatibles, ¿no? Entonces, bien interesante escuchar tu opinión considerando tu experiencia internacional. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo tema, que es igual de interesante y tiene que ver con los deberes del DAP. Los deberes del DAP son muchos, pero concretamente hoy vamos a hablar de uno que creo que tiene una particularidad y es muy interesante. Tiene que ver con la disponibilidad de los miembros. Cuando uno elige a un árbitro, no se pregunta si el árbitro está disponible o no. Existe una preocupación, ¿no? Porque naturalmente si un árbitro tiene 100 casos, tiene menos disponibilidad de tiempo, ¿no? Pero digamos, habría que llevarlo al extremo. ¿Por qué la disponibilidad es un criterio tan relevante y lo consideramos como uno de los deberes de un miembro DAP? Yo creo que la respuesta es bien sencilla, dado que el nivel de intervención, de participación que tiene un miembro DAP en el proyecto es intensa y que requiere su participación en reuniones mensuales, reuniones de emergencia, visitas a la obra, reuniones de asistencia informal, audiencias de sumisión formal, y además en la revisión de los avances que presentan las partes respecto de la obra. Entonces, esto concretamente se materializa en un determinado número de horas al mes que le tiene que destinar a un proyecto. Y si además consideramos que los proyectos están ubicados generalmente en distintas ubicaciones, entonces naturalmente tienen que viajar a distintos lugares y eso también suma tiempo. Entonces, la disponibilidad de tiempo está relacionada con el número de horas que un DAP tiene que reservar para cumplir sus funciones respecto del proyecto en el que participa. En este contexto nos surge la siguiente pregunta y se la voy a formular a la ingeniera María Luisa. ¿Cuántos DAPs y cuántos JRDs podría manejar en paralelo un miembro de un DAP? No estoy considerando arbitrajes ni docencias, solamente proyectos. En tu opinión, ¿cuál es un límite o un número manejable? Buenas tardes con todos. Bien, interesante la pregunta, Tatiana. Pero abordaría lo que mencionaste al inicio, de qué es la prevención. Hablaríamos de las funciones específicas del DAP para poder definir cuántos puede tener, ¿no? Hablabas de las horas. Y si nos vamos a la definición propia de la prevención, es mitigar los riesgos. Como ingeniero, desde mi perfil de la gestión de proyectos, es muy importante determinar si en el momento que voy como DAP puedo colaborar como en gestión de proyectos. Esas horas de tránsito que son propias para llegar a la provincia, me ha pasado 8 horas solamente para llegar al pueblo y de ahí al día siguiente hacer la inspección. Aplicar la gestión de proyectos no es fácil porque tenemos solo pocas horas. Para eso el DAP debe haber estudiado, haber puesto, o sea, el día de las comunicaciones de información. Y en esas 6 o 4 horas que estemos con el equipo, en vivo y en directo, ayudarlos a mitigar esos posibles riesgos que se van detectando con la experiencia de los ingenieros que tenemos en construcción. No necesariamente específicos en la obra. Eso ya hemos conversado en varias reuniones de DAP. Es importante saber el tema del conocimiento de la gestión de proyectos para poder identificar los problemas que se van a surgir. Empezando por ello, entonces, en mi experiencia, que soy actualmente DAP, veo que 4 proyectos son manejables, teniendo en cuenta que hay proyectos en provincia y proyectos en Lima, y que actualmente es una realidad que estamos viviendo, paquetizan los proyectos, no es una obra. Estamos hablando de 6,
de 10, de 11. ¿Se imaginan qué calidad de servicio como profesional podría dar? No es una visita de médico, de decir cómo estás, cómo te sientes y toma esta pastilla y me estoy retirando. Sino es recorrer la obra, escuchar a las partes, como ingeniero, ver en qué etapa de ejecución del proyecto se encuentran y adelantar los problemas que se van a realizar. Entonces, ya me tomó ahí un día. ¿Se imaginan si fueran los 11? Actualmente tenemos problemas, se los comparto, en ir a visitar las 11 obras. No se puede, se tiene que particionar. En las visitas, este segundo mes me toca la visita, te voy a ver los 5 que están más importantes o que tienen más problemas y los otros 6 en la siguiente. Por un tema de capacidad, también de la oportunidad del contratista y de la entidad, y también de los miembros del DAP, porque los DAP, los profesionales son nacionales e internacionales que también tienen otras funciones, otras agendas. Entonces, aterrizando la realidad para hacer un buen desempeño profesional, en mi opinión, son 4 DAPs. Y si me preguntaras de la Junta de Resolución de Disputas, lo pensaría, porque ya si estamos hablando de 4, posiblemente no podría llevar una junta. En todo caso, finalmente, si juntamos DAP y Junta de Resolución de Disputas, serían 4, en mi opinión. Muchas gracias, María Luisa. Valoro mucho tu opinión. Seguramente este es un tema donde hay opiniones compartidas también, pero me parece sumamente importante tener en cuenta lo que supone el cumplimiento del deber de la disponibilidad de un DAP. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Las partes nos damos cuenta cuando los DAPs no tienen el tiempo para estudiar los documentos que presentamos. Tan sencillo como las preguntas que nos hacen en las audiencias. ¿No es cierto? Cuando un DAP ha estudiado bien la demanda de la sumisión formal, los escritos o los documentos, hace preguntas orientadas a dilucidar dudas. No preguntas en las que, ¿qué es lo que ha querido decir o cuál es la pretensión? Entonces, eso se nota en las audiencias. Y en segundo lugar, en la calidad de las decisiones que emiten. Sobre este punto no voy a explayar porque lo he reservado para el final. Muchas gracias, María Luisa. Ahora vamos a hablar respecto de un tema que yo creo que es un tema muy importante porque desata muchas dudas y porque el reglamento de la ICC de Dispute Board no lo ha regulado con detalle. Tiene que ver con las medidas cautelares y provisionales. A algunas personas la palabra medidas cautelares les despierta muchas alarmas y prefieren denominarlas únicamente medidas provisionales, pero lo cierto es que el reglamento ICC de Dispute Board habla de manera indistinta respecto de las medidas provisionales y cautelares. Si entiende que cada uno es una cosa distinta, no lo sabemos porque no lo define. Concretamente, el reglamento de la ICC tiene 3 artículos en los cuales regula menciona a las medidas provisionales y cautelares. El primero tiene que ver con las facultades del DAP para decidir las medidas provisionales o cautelares que sean planteadas por las partes. Entonces, esto no solamente es una facultad, sino también es una función y un rol que asumen los DAPs en los proyectos. En segundo lugar, tenemos el artículo que regula el contenido de una sumisión formal. Claramente dice que la demanda de sumisión formal puede contener una solicitud de medida provisional o cautelar, ¿no es cierto? Y cuando habla respecto del contenido de una contestación de una sumisión formal, también dice que debe pronunciarse respecto de la solicitud cautelar planteada por la parte que inicia el procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es una medida cautelar o cómo entender una medida cautelar en un procedimiento de Dispute Board, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Por qué el reglamento ICC regularía la posibilidad de plantear medidas provisionales y medidas cautelares en un procedimiento de Dispute Board? ¿Cuál es el origen y cuál es un poco el contexto de esta regulación? Y esta pregunta, Marcela, te la traslado para que nos puedas comentar un poco en tu opinión cómo surge esta regulación. Muchas gracias, Tatiana, y gracias, y qué bueno estar con todos ustedes panelistas. Qué pena no estar allá, pero al menos nos han facilitado la posibilidad de conectarnos, y gracias
Gracias a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación. He seguido el evento y me ha parecido de un nivel increíble, así que me siento muy honrada. A ver, respecto al origen, yo creo que tenemos que volver a lo que muy bien ustedes, particularmente tú, Tatiana, planteaste al principio. Las medidas, los mecanismos se insertan en algo más grande, que son la naturaleza del dispute board, la naturaleza del arbitraje, ¿cierto? La palabra o la expresión medida cautelar puede ser la misma, pero obviamente que una interpretación inteligente, una interpretación armónica, tiene que hacerse cargo de dónde está insertada la herramienta, ¿ya? Sabemos muy bien, y para los que no, pero yo por el nivel de este evento sé que la mayoría de ustedes lo saben muy bien, la medida cautelar en el arbitraje es una medida que está muy regulada. En el caso peruano, en la ley de arbitraje, artículo 40, por ahí, 47-48, ¿cierto? Reguladísimo. Procedimiento, cuándo procede, cuándo no. Y bueno, ya escuchábamos a la doctora Ana María Garrarte, ¿cierto?, antes hablar de estas reformas que aún más la han regulado, ¿cierto?, y que son muy polémicas. Por lo tanto, es muy puntilloso porque estamos hablando básicamente de jurisdicción. Cuando hablamos del dispute board, como bien lo decías tú, Tatiana, antes, no estamos hablando de jurisdicción, estamos hablando de una herramienta contractual que nace de la autonomía de la voluntad y en este caso, si es que es una contratación del Estado, nace a partir de la propia regulación estatal que te da la posibilidad como Estado de pactarlo en el contrato, ¿cierto? Eso ya nos pone en dos mundos diferentes. En el mundo jurisdiccional, que es un poder deber del Estado de zanjar disputas de manera vinculante, versus el ámbito contractual de la libertad o de la posibilidad del pacta sunt servanda, ¿cierto?, que es el principio que rige y que dice que todo aquello pactado por las partes es ley para ellas y es obligatorio para ellas, ¿cierto? En esos contextos, a mí me gustaría poder, primero, así muy en general, recordar que el dispute board, como bien decías tú, Tatiana, no es una alternativa. Se habla de alternativos, mecanismos alternativos, pero la verdad es que la doctrina ha avanzado mucho y hoy día más bien se habla de mecanismos adecuados. Entonces, el dispute board versus el arbitraje son adecuados para resolver o para abordar conflictos dependiendo del momento del conflicto, de su naturaleza, de su tamaño, de su complejidad, etcétera, etcétera. Y entonces colaboran. El arbitraje no compite con el dispute board o con la mediación, sino que colaboran para abordar los conflictos de manera inteligente y eficiente. En ese contexto, me gustaría comparar las medidas cautelares que se pueden presentar dentro de un dispute board o en el contexto de un dispute board con las que se pueden presentar en un arbitraje, desde varias perspectivas. Primero, como dije yo antes, la naturaleza. En primer lugar, estamos frente al arbitraje. Una medida cautelar tiene que ver con ejercer un poder deber del Estado que denominamos jurisdicción, ¿cierto? Y que está ampliamente regulado. En el caso de un dispute board, es una naturaleza contractual. Cuando hablamos también del alcance, hasta dónde puede llegar una medida cautelar dictada en el contexto de un arbitraje, ya sea un arbitraje de emergencia o un arbitraje propiamente tal, vamos a hablar de un alcance más bien restringido y ultra regulado, porque estamos afectando libertades, ¿cierto? Y debemos respetar una serie de principios como el debido proceso y todo lo que le atañe a la jurisdicción. Cuando hablamos, en cambio, de una medida cautelar ante un dispute board, estamos en un mundo distinto en que aquí, como bien decías tú, Tatiana, artículo 15, artículo 19, ¿cierto? Y a propósito de la solicitud de sumisión o de la contestación, está normado de manera general. Esto no es una deficiencia del reglamento de la CCI. No es que las personas que dictaron este reglamento no sabían de medidas cautelares, porque de hecho las medidas cautelares están reguladas también por el reglamento de arbitraje, ¿cierto? Sino que precisamente las medidas cautelares que se pueden presentar ante un dispute board tienen que seguir su naturaleza y sus objetivos. Y el principal objetivo de un dispute board es evitar que surjan disputas innecesarias ante las partes y luego, si es que surge alguna, resolver aquellas que surjan de manera eficiente y rápida. A diferencia de un arbitraje, que no es tan rápido. Estamos hablando de 84, 90 días, dependiendo de qué contrato estemos usando, ¿cierto? Entonces, si tenemos presente que ese es el objetivo, las medidas cautelares que se pueden presentar y se pueden adoptar por parte de un dispute board son mucho más que las que puede adoptar un árbitro en el contexto de un arbitraje. Son mucho más. Diría yo que son ilimitadas. ¿A qué deben atender? ¿O cuál sería el control que se podría hacer? Estas tienen que ver con el normal avance del proyecto.
Podríamos, por ejemplo, contemplar medidas asociadas a restablecer el adecuado flujo de caja del proyecto, ¿cierto? Por distintas razones el proyecto puede estar sufriendo obstáculos en el flujo de caja, y eso sabemos que afecta la calidad de la obra y el término de la misma. Podríamos adoptar medidas cautelares que tuvieran que ver con preservar o cuidar el rendimiento, el nivel de rendimiento, la eficiencia, la productividad pactada en la oferta y en el contrato. Podríamos ordenar medidas que tuvieran que ver con actualizar un cronograma que está obsoleto. Podríamos hablar de que se paguen las valorizaciones que no están controvertidas o aplicar el principio del pago de lo no controvertido. Exigir la formalización, por ejemplo, de una orden de cambio o de una orden de aceleración, etc. Todo tiene que ver con aspectos fundamentales de un proyecto de construcción, mientras que las medidas cautelares de un arbitraje tienen que ver con asegurar el resultado del arbitraje para que no, en el proceso de, digamos, de demora que normal que toma un arbitraje, no se pierda la posibilidad de hacer efectivo ese laudo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno está sometido, está encuadrado en la lógica de proyecto de construcción, y nuevamente, como decía María Luisa, en el mundo técnico, asegurar que el proyecto avance, asegurar que este termine con éxito. Son muy distintas también a la vez. Ahora, desde un punto de vista de la fuerza, la medida cautelar que se adopta ante un árbitro, o que puede adoptar un árbitro, es una medida que tiene mucho más fuerza vinculante que la que puede adoptar un DAP. Porque, como bien dijimos, en el arbitraje estamos hablando de jurisdicción y esto implica el uso incluso de la fuerza pública, mientras que en el caso de un DAP estamos hablando de una figura contractual, por lo tanto su fuerza es menor. Y finalmente yo los compararía desde el punto de vista del tiempo. ¿Cuándo puedo pedir una medida cautelar en el arbitraje? ¿Cuándo puedo pedirla ante un dispute board? Como dijimos que el dispute board busca prevenir o evitar la mayor cantidad de disputas entre las partes para proteger el proyecto y que éste termine adecuadamente, versus resolver las disputas que surjan, el momento en el que un dispute board puede adoptar una medida cautelar es amplísimo. Mientras esté constituido un dispute board, yo puedo dictar una medida cautelar. Lo que sí, necesito que los dueños del proyecto me lo pidan. Y por eso es que está regulado en tantos momentos en el reglamento, porque puede ser a propósito de una sumisión, pero también podría ser en otro momento. No necesitas esperar la sumisión. Y como estamos cortos de tiempo, voy a dejarlo hasta ahí, después podemos seguir analizando otros detalles. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por la tan didáctica explicación que nos has hecho. Creo que nos ha permitido ubicarnos y esto me va a permitir formularle la siguiente pregunta a la ingeniera Eliana Rivarola. Ya tenemos en Perú una experiencia importante en los últimos 4 años con Dispute Board, ¿cierto? Y usted, ingeniera, que tiene experiencia en tantos proyectos como DAP y que ha compartido, intercambiado miradas seguramente con sus co-DAPs, ¿podría compartirnos desde su experiencia cómo es que están funcionando las medidas cautelares en los proyectos actuales, ¿no? ¿Cuál es la razón o el contexto en el cual las empresas o las partes presentan estas medidas provisionales y cuál es la interpretación, la mirada que tienen los DAPs en ese sentido? Gracias. Antes quiero agradecer al Centro de Arbitraje de la Cámara, a Marianela, por permitirme estar en esta mesa con ustedes, muy conocidos en el medio, y bueno, compartir con todos ustedes algo de mi experiencia. Con respecto a las medidas cautelares, es cierto, en los DAPs se vienen presentando, y como lo decía Marcela, definitivamente es otro aspecto muy diferente al de arbitraje. Se presenta en cualquier momento, las razones son diferentes, teniendo en consideración que no es jurisdiccional. Lo presentan por el temor de la aplicación de una penalidad, mayormente la presentan cuando ya se está por concluir la obra, ya se está ante un cierre comercial, existe sumisiones de por medio y antes que la entidad aplique alguna penalidad, entonces solicitan estas medidas cautelares. Pero lo bueno en un DAP es que, como dicen los contratos,
se firman de buena voluntad. En este caso sí se da ese hecho, es de buena voluntad entre las partes. ¿Y qué es lo que sucede cuando se presentan estas medidas cautelares? Se remite a la otra parte, cosa que no se hace en el arbitraje, se remite a la otra parte esta solicitud y normalmente se lleva una audiencia. Pero ¿qué sucede en ese trayecto? Las partes llegan a un acuerdo. Es más, la parte, la entidad en este caso, se sorprende ante esta solicitud y nos comunican que ellos no tienen ninguna intención de aplicar ninguna penalidad hasta no llegar al final del cierre comercial. ¿Y qué es lo que pasa? Se caen las medidas, se caen las medidas cautelares. Ya nos ha pasado en 2 casos, en 2 DAPs, que se han presentado las medidas cautelares. Cuando se ha comunicado a la otra parte, inmediatamente con un simple correo hacen sus descargos indicando de que no hay preocupación, que no debe haber preocupación por la otra parte, que se comprometen a no actuar hasta que no se terminen las sumisiones y no se llegue al cierre comercial para que no haya un desfinanciamiento del contratista. Por eso les digo que las medidas cautelares en un DAP es totalmente diferente que un arbitraje. Como lo decía Marcela, ya lo hemos tenido en un caso, es muy amplio, ¿no? Es diferente y no hay temor tampoco hay temor en presentarlo. Las condiciones son diferentes, son partes muy amigables. No hay un temor como por ejemplo en las JRDs, y permíteme que lo diga, las JRDs no tienen medidas cautelares definitivamente y tal vez por el temor de que los miembros de las entidades tienen los órganos de control que no les permitirían llegar a un acuerdo o tomar una decisión. En cambio, en los DAPs es diferente porque las entidades, los representantes de las entidades tienen todo el ánimo de conciliar, de llegar a un acuerdo. Es más, nosotros hemos tenido, justamente con Tatiana, una sumisión, si no me equivoco, con 12 eventos compensables, pero en las audiencias se iban componiendo estos eventos, se iban arreglando, se iban llegando a acuerdos y esos eventos ya van cayendo, ¿no? Eso es lo importante de un contrato con contrato NEC, de que no se tiene que llegar siempre a un arbitraje al final, sino que en el trayecto se vaya solucionando los problemas. Las partes van arreglando sus problemas, que eso es lo interesante en estos casos. ¿Tatiana? Claro que sí. Adelante, Marcela. Perdona el desorden, la desordenada. No. Me encanta escuchar a María Eliana, quien admiro mucho además como ingeniera, hablar de medidas cautelares con propiedad, porque eso te demuestra que la medida cautelar ante un dispute board es una herramienta real y no es jurídica. Es una herramienta de gestión. Y solo me permito agregar algo. Lo que hay que tener muy claro es qué pasa, por ejemplo, si se presenta una medida cautelar ante un árbitro de emergencia y también al mismo tiempo hay un DAP andando. Eso es un tema que se ha discutido mucho internacionalmente, no vamos a entrar hoy día en ese detalle. Existe un artículo muy bueno del doctor Gustavo Paredes sobre el tema, que yo creo que lo analiza muy bien, pero quiero decirles que hay jurisprudencia y de hecho hay regulación en Inglaterra, en Brasil sobre el tema, que básicamente está apuntando hacia decir, si usted está en un contrato de construcción donde hay un DAP que está constituido permanente, no se puede ir a pedir una medida cautelar a un tribunal porque usted pactó primero que fuera el DAP que conociera. Entonces, un poco para allá va la tendencia ahora.
después del año 96, porque antes hay distintos casos en el case law, digamos, en británico, que de alguna manera ha ido evolucionando ese ya y también el resto del mundo. O sea, respetar el concepto de escalonamiento. Primero el DAP. Ahora, ¿cuál sería la excepción? Cuando no hubiera un DAP constituido, por la razón que sea, porque expiró o porque aún no se ha constituido por falta de buena fe. Solo eso quería agregar. Excelente, súper interesante tu intervención, Marcela, gracias. Sí, yo solo para cerrar el tema de las medidas cautelares en los DAPs y para darle una mirada más práctica en comparación a cómo funciona en un arbitraje, me parece súper interesante el punto que mencionó la ingeniera Eliana. Y es que efectivamente, cuando una parte plantea una medida cautelar o una medida provisional, lo que básicamente hace es plantear una preocupación y va con una mente abierta también. Una mente abierta, consciente de cuál es la ruta que la parte considera que le va a calmar la preocupación, pero también abierta a escuchar las propuestas del DAP, ¿no es cierto? Y un poco calibrar también cuál es el nivel de compromiso o de entendimiento que tiene la otra parte, porque el papel a veces es muy frío. Y lo que uno puede comunicar en un documento no siempre expresa realmente la intención de la otra parte. Entonces, este sí es un elemento bien diferenciador en relación al arbitraje, ¿no? Cuando alguien presenta o en el proceso judicial, cuando alguien presenta medida cautelar, hay que ver pues el cumplimiento de cada presupuesto para su concesión y todo es muy pegado a la letra y si no hay peligro en la demora, ¿no es cierto? Y tiene que haber una amenaza, pero como bien lo han dicho Marcela y la ingeniera Eliana, cuando se trata de un dispute board, las posibilidades de las solicitudes provisionales son bien variadas y siempre tienen una relación directa con el proyecto. Entonces, el criterio que debería tenerse en mente cuando se plantea y también cuando uno es miembro de DAP y lo resuelve, en mi opinión, es qué tan razonable, qué tan funcional, qué tan útil resulta para el proyecto, ¿no? Considerando también los intereses de la parte, pero sí siempre es lo más importante, creo, el proyecto y permitir o viabilizar en la medida de lo posible ustedes como DAP la ejecución de ese proyecto, que no se paralice. Muchísimas gracias a ambas por su intervención. Vamos a tocar ahora un tema súper interesante, pero que ya está incrementando el nivel de profundidad. Entonces, en las preguntas anteriores hemos mencionado un poco los procedimientos de sumisión formal, ¿no? Tenemos una demanda, tenemos una contestación, pero resulta que esta controversia viabilizada a través de un procedimiento de sumisión formal se resuelve a través de una decisión que emite un DAP. ¿Okay? Lo mismo pasa con las solicitudes provisionales o las medidas cautelares. Tiene que ser resuelta por un DAP. La pregunta del billón es, ¿cuál es el estándar de la motivación? Entonces, acá tenemos distintas posiciones, ¿no? Los que somos más, no sé, más procesalistas, más de arbitraje, esperamos pues una fundamentación tipo sentencia o tipo ley arbitral que tampoco corresponde, porque no estamos frente a un tribunal arbitral, pero también tenemos el otro extremo que es, este es un mecanismo contractual, yo resuelvo, yo digo que no me convenciste y he recibido alguna vez alguna decisión que me ha dicho, no nos convence la posición de contratista, punto. Bueno, pero ¿por qué no te convence? ¿Por qué este sustento no es suficiente? ¿No? Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el punto medio respecto de las decisiones que emite un DAP en el marco de la sumisión formal y las decisiones que resuelve respecto de las cautelares? Alex, estas preguntas son las dos para ti. Muy amable, gracias, Diana. Primero, agradecer obviamente a los organizadores. Creo que todos estamos volviendo poco a poco a la presencialidad. Eso nos permite reencontrarnos con amigos y obviamente hacer nuevos amigos, lo cual es algo que evidentemente para mí es muy importante. Tatiana comenzaba este panel con una reflexión que es bien interesante, ¿no? ¿Qué hace un panel de DAP en un evento de arbitraje? Y la pregunta es interesante por varias razones, pero es especialmente interesante porque el reto, el desafío de los DAPs es ver
¿no es cierto?, qué es aplicable y qué no es aplicable, porque quienes podemos provenir del arbitraje y entramos al mundo de los DAPs, nos encontramos evidentemente con una costumbre, con una experiencia que nos hace llevarnos hasta cierto momento, porque asumimos que eso es así y debería ser así. Sin embargo, eventos como este nos permite de repente dar dos pasos hacia atrás, repensar algunas cosas. Entonces, no les extrañará que les diga de que a la pregunta de qué tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo se fundamenta o cómo se elabora una decisión de un DAP con un laudo, y la verdad es que a nadie le sorprenderá que les diga que no tienen nada que ver. ¿Ok? Ahora, para que poder, ¿no es cierto?, ocupar algunos minutos más de mi exposición, quiero dar dos pasos hacia atrás para explicar tres conceptos que ya lo hemos dicho de alguna manera a quienes me precedieron, pero que son importantes para entender por qué son diferentes. El primer tema que hay que digamos, discutir es que los DAPs están diseñados o que su principal objetivo es agregar valor al proyecto. Un buen DAP es un DAP que agrega valor al proyecto. Lo segundo que hay que entender o hay que reflexionar es que sea cual sea la decisión que se tome, a favor o en contra de la posesión de una de las partes, esa decisión tiene que ser instrumental. ¿Ok? Independientemente de la motivación, poca, mucha, ¿no es cierto?, mucho texto, poco texto, la decisión tiene que ser instrumental. Y quiero explicar, ¿no es cierto?, y quiero terminar el tercer punto previo, una cosa que Marcela dijo hace un momento y que hay que entender, ¿no? El DAP en realidad es más una herramienta de gestión contractual que un mecanismo de solución de controversias. Evidentemente, algunas controversias hay que terminar decidiéndolas, pero es principalmente una herramienta de gestión contractual. Entonces, si yo junto estas tres cosas, ¿qué tengo? Que cuando yo voy a decidir, voy a escribir una decisión, yo tengo que pensar en lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Cómo genero valor? Y eso es un reto. ¿Por qué? Porque quienes venimos del arbitraje estamos muy poco acostumbrados a generar valor. En el arbitraje, que normalmente es post-mortem, ¿no es cierto?, no se agrega valor, se distribuye la pérdida. Y como se distribuye la pérdida, estamos súper concentrados en entender un tema de justicia, de quién, qué hizo qué, cuáles son los argumentos, y debemos asignar la pérdida ya ocasionada entre las partes de alguna forma que contractual y jurídicamente encontremos como la más correcta. ¿Ok? Es decir, el arbitraje, al no generar valor, nos acostumbra a una decisión en la cual tenemos que ver básicamente cómo se asigna el riesgo. Cuando yo estoy dando una decisión de un DAP, tengo que pensar cómo agrego valor al proyecto. De hecho, ¿no es cierto?, utilizando la metáfora famosa del matrimonio, el DAP es más una consejería de pareja que un juicio de divorcio. Es decir, el DAP intenta que no se haga la pérdida y intenta prevenir. Pero ojo, este mecanismo de prevención no solamente se da en el contexto de las sumisiones informales o en el contexto del acompañamiento, también se da en las decisiones, porque en las decisiones yo comienzo a generar en tiempo real la predictibilidad sobre el proyecto. Sí, cosa que suele ocurrir bastante, sobre todo, por ejemplo, en JRDs de obra pública. Si nos tropezamos una y otra vez, ¿no es cierto?, con argumentos, con rechazos de ampliaciones de plazo, por ejemplo, por temas formales, evidentemente, cuando yo comience a decidir, ¿no es cierto?, voy a comenzar a generar una predictibilidad y se entiende que razonablemente no deberíamos seguir tropezando con la misma piedra. ¿Por qué? Para encauzar el proyecto. Entonces, tiene que ser instrumental la decisión. Para que sea instrumental, tiene que cumplir tres requisitos, en mi opinión. Uno, tiene que ser una decisión en tiempo real. Es decir, como es la consejería de pareja, ¿no es cierto?, el acompañamiento y las decisiones tiene que darse prontamente. Eso, dicho de paso, también depende de quien somete
la controversia de decisión, que es quien controla el timing de cuándo se decide. Pero, por ejemplo, tiene que haber la sensibilidad en el DAP de cuándo es necesario emitir una decisión que solucione en tiempo real un problema que genere predictibilidad y que evite mayores, ese famoso efecto bola de nieve. ¿Ok? Efecto bola de nieve, ¿cierto? Comenzamos a discutimos por uno y por dos, después por uno, por dos y por tres, y cuando nos dimos cuenta ya estábamos totalmente enfrentados. La decisión tiene que estar en tiempo real, tiene que ser emitida en tiempo real. Segundo, cuando yo me pongo a pensar en la decisión, más allá de los argumentos de las partes que son súper importantes, tengo que identificar cuáles son las posiciones de las partes con respecto a los problemas que afectan el desarrollo del proyecto. Es decir, con ocasión de decidir y con ocasión de someter a las partes, y esto tiene que ver incluso con las audiencias, de saber llevar las audiencias en el sentido de centrar las discusiones en aquellos aspectos que existe diferencia legítima entre las partes, pero que tienen un efecto práctico en el desarrollo del proyecto. ¿No es cierto? Estamos discutiendo, por ejemplo, en JRD de obra pública, estamos discutiendo si se llenó bien o no un asiento de un cuaderno de obra. Eso genera valor. No, pueden haber páginas de ambas partes explicando por qué sí o por qué no se cumplió tal formalidad. Eso genera valor, eso no genera valor. Hay que saber identificar dentro de los límites, evidentemente, de las diferencias que se someten a las partes, cuáles son las funciones, cuáles son los elementos que los diferencian y que les impiden a las partes generar que genera valor en el proyecto. Y tercero, para que sea instrumental, tiene que haber una capacidad mínima de convencimiento de la decisión con respecto a que eso que está decidiendo el DAP es beneficioso para el proyecto. Ejemplo, ¿no es cierto? Todas las partes podemos tener diferentes posiciones con respecto a cómo se impacta un cronograma y podemos tener, ¿no es cierto? Evidentemente viene una de las partes, propone un impacto y propone cierta determinación de las ventanas necesarias para impactar, que esa es una visión del contratista, ¿no es cierto? Proviene el propietario y estar de acuerdo que cierto impacto hay, pero está en desacuerdo, ¿no es cierto?, con la forma como se han segmentado las ventanas de impacto, de tal forma que existe aparentemente una común intención de las partes de que efectivamente algún impacto hay, pero lo que existe es una diferencia sobre la metodología o cómo se aplica la metodología. Felizmente existe en la ingeniería, y en eso la ingeniería nos lleva años luz al derecho, ¿no es cierto? Existen unos protocolos que están mayoritariamente aceptados y que son aceptados en la industria de la ingeniería y de la construcción para analizar determinadas cosas. No son evidentemente absolutos, pero evidentemente permiten un margen de criterio, pero es función de los miembros del DAP informar a las partes de que su visión y su opinión con respecto a cómo se resuelven cada una de estas cosas está enraizada en una política, en una buena práctica, ¿no es cierto?, de la industria, en un protocolo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que generar en la decisión es una convicción, no porque he hecho 53 páginas de decisión, sino porque el análisis que he hecho está enraizado en buenas prácticas de ingeniería, porque lo que estoy pensando yo es exactamente lo mismo que piensan las buenas prácticas de ingeniería, es cómo generamos valor al proyecto. Si yo logro, independientemente de qué tan bien o qué tan poético o no sea, cuántos argumentos legales o no, si yo logro convencer a las partes de que estoy agregando, mediante mi decisión, estoy agregando el valor del proyecto, estoy generando predictibilidad, esa decisión es una decisión que aporta valor. Muchas gracias, Alex, por tu respuesta. Es súper interesante
la idea que nos has transmitido, ¿no? De la instrumentalidad de las decisiones, que tienen una aplicación totalmente práctica. Y es bien interesante porque incluso con lo que tú estás diciendo, estás confirmando que algún contenido tiene las decisiones. Entonces, la diferencia es cuál es el sustento y cómo la motivo. Claro, seguramente cuando estemos hablando de un arbitraje, hay que pronunciarse respecto de todos los argumentos, estimarlos o desestimarlos. En comparación con el dispute board, que según la perspectiva de Alex, más bien el nivel de sustento o la solidez más bien de la decisión que se toma está más bien orientada a ver si es que agregaba valor al proyecto, qué precedente sienta, ¿no es cierto? Porque además el establecimiento de precedentes es bien importante porque no solamente es un criterio que seguramente va a respetar más adelante, sino porque va un poco orientando los comportamientos de las partes durante la ejecución del proyecto. Entonces, eso es sumamente relevante porque finalmente en cualquier proyecto de construcción, por más megaproyecto que sea, siempre hay personas ejecutando. Y como hay personas, entonces por eso es que es tan conflictivo también, porque los seres humanos se conflictúan solos. Entonces, un poco poner orden y establecer criterios en las propias dinámicas contractuales, humanas, es muy, muy, muy importante. Bueno, el panel respecto de las buenas prácticas en la gestión de dispute board ha culminado. Muchísimas gracias a todos los panelistas por sus valiosas intervenciones y a ustedes por acompañarnos. Gracias. De verdad, muchísimas gracias, Tatiana, y a todos los panelistas. Muy, muy interesante todo lo que hemos aprendido de ustedes esta noche. Voy a ser realmente muy breve por la hora, ya estamos un poquito tarde. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Lima, a los panelistas, especialmente, bueno, aquellos que vinieron desde el extranjero. Realmente es muy importante nutrirnos de las mejores prácticas internacionales. A nuestros auspiciadores y a mi gran equipo de trabajo y por supuesto a todos los participantes. Para el centro, la realización del simposio es muy importante porque es una forma de capacitarnos, de difundir las mejores prácticas, de abrir el diálogo con nuestros usuarios, expertos, partes, y estamos felices obviamente de que este año haya podido ser de nuevo presencial. Por otro lado, quiero reafirmar el compromiso que tenemos en el centro de mejora continua respecto de nuestros dos servicios, arbitraje y dispute boards, porque nos debemos a las partes y eso lo tenemos muy claro a nuestros usuarios. Y así como de defensa de estos dos mecanismos y del empleo de las mejores prácticas. Y finalmente, comentarles que el próximo año van a ser los 30 años del centro, así que desde ya nos estamos preparando para una serie de iniciativas, de actividades. El simposio va a ser en septiembre del próximo año. En pocos días vamos a ya publicar la fecha exacta y quiero comprometerlos desde ya a participar, a acompañarnos. Y bueno, sin más, quiero agradecerles de nuevo e invitarles a pasar al cóctel de clausura. Que tengan una buena noche y hasta la próxima.